Tanto ustedes como nosotros escuchamos muchas cosas, de lo que puede llegar a pasar con el ABL en la ciudad de Buenos Aires y lo que debería suceder y todavía no sucede con el subte. Pero para quitarnos todas las dudas tenemos 4 legisladores porteños con nosotros, todos piensan distinto, pero todos tienen que ir detrás de lo mismo, más allá de las diferencias. Abelino Tamargo, legislador del PRO, está con nosotros, Martín Ocampo, también del PRO, Gonzalo Rubanova, que es de Nuevo Encuentro, y Eduardo Epstein, del Frente Progresista y Popular. Gracias a todos por venir. No, ¿Es cierto que aumenta un 300% el ABL? Me parece que la discusión es un poquito... plantear la discusión en términos del aumento del impuesto es limitar el planteo, digamos. El Estado necesita... A la gente le preocupa no, por eso, supuesto, ¿no? yo entiendo que le preocupe, ¿no? Pero me parece que también nos tiene que preocupar a nosotros que somos dirigentes políticos cómo hacemos para financiar los importantes gastos que tiene la ciudad. La ciudad no aumenta el ABL en 4 años. Es decir, las cosas a nadie se le escapa que han aumentado mucho y hay inflación en Argentina. No, el ABL no aumentó. Desde el 2007 que no se aumenta el ABL. Entonces, pasaron muchas cosas desde el 2007 hasta ahora y los gastos del Estado también se han aumentado. Es decir, que me parece ya era una cosa evidente y en todos los sectores políticos hemos coincidido de que teníamos que actualizar el ABL. Y también teníamos que modificar también el sistema tributario. La discusión del sistema tributario es una discusión importantísima en el modelo que se llama la ecuación económica de la distribución de la riqueza. Cuando hablamos de la distribución de la riqueza, no hablamos solamente del gasto, de dónde se gasta, si lo gastamos más en políticas sociales o no. También hablamos a quién le cobramos. Y la tenencia de un inmueble es una manifestación de propiedad, de exteriorización de valor, de riqueza, que también tenemos que grabar, tenemos que hacer un sistema tributario que sea progresivo. Si nosotros no hubiéramos intervenido con esta sanción legislativa, el año que viene la recaudación de las patentes hubiera sido mayor que la de todos los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estaba toda la situación desfasada y nosotros teníamos que intervenir con, me parece a mí, con una herramienta legislativa que permita dotar a la ciudad de los recursos necesarios para financiar los gastos que tiene. Gonzalo. Me parece que es cierto que el ABL tiene un retraso. La discusión es cómo lo modificamos para que el impacto y el traslado sobre el aumento a los vecinos no sea de este tenor que definió el macrismo que sea. Digo porque se vienen muchos aumentos también, Sí, de otros lugares. No, pues además se podría haber hecho bien el aumento y no de esta forma, porque digamos, como definieron que aumente, primero el promedio de aumento es 66% para todos por igual. Segundo, empezamos en la Ciudad de Buenos Aires a tener un piso que antes no existía, 600 pesos para todos, para todas las propiedades de la ciudad, como piso anual. Y después, lo más grave para mí, se construye una nueva fórmula que en 2 años la mayoría de las propiedades de la ciudad va a estar pagando casi el 1% del valor del mercado. ¿Qué es esto? Una propiedad hoy estándar de $100.000 en la Ciudad de Buenos Aires va a pagar $1.000 de ABL anual. ¿Cómo es eso? Una propiedad estándar de $100.000 en la ciudad, en el año 2012, 2013, llegando a los fines de 2013, por la proyección del aumento, va a estar mucho más cerca del 1% del valor del mercado que lo que paga hoy. O sea, el impacto en el año 2012 y 2013 va a ser un impacto muy fuerte en el bolsillo de los vecinos. No es así, no. Es cierto que hay una fórmula que se ha trabajado porque se ha modificado el sistema del ABL. El ABL se compone de dos impuestos, una tasa y un impuesto. El impuesto que en la provincia se llama impuesto inmobiliario y la tasa de alumbrado, barrio y limpieza. Ambas tienen componentes de ecuación económica distinta, porque la tasa tiene que financiar el servicio de recolección de residuos, de servicio de limpieza y de alumbrado público. Y el impuesto no es un impuesto independiente que tiene que financiar el resto de los gastos del Estado. Esos componentes se han modificado en su estructura de conformación de cómo se va a hacer el cálculo. La proyección que dice Gonzalo que va a ser en los próximos años, una futurología que no es así, digamos, nosotros no tenemos pensado llevar a esos niveles el ABL en los próximos años. Tenemos pensado mantenerlo en estos términos razonables, 66%. Cuando se habla de 66% también hay que hablar sobre qué. Si hablamos 66% sobre una persona que paga 100 pesos, paga 166 pesos al año por la limpieza, por el alumbrado, por la recolección de residuos. Me parece que es razonable esta situación. Ahora, ¿no es muy grande la diferencia entre algunos propietarios y otros propietarios como para considerar quiénes deberían pagar más y quiénes menos, por ejemplo? Y eso se hace en el impuesto, ¿no? Le preguntaba. Sí. A ver, perdón. Bueno, eso está clarísimo, sí. el impuesto. Aparte, es bueno clarificar un poco, ¿no? Me parece que
no estamos claros que no es 300, sino que el promedio es 66. Como bien dijo Gonzalo, que me parece que hay que calificar para no asustar a la gente, que viene fin de año y sabemos que vienen muchos aumentos por diferentes lugares, y uno hay que clarificar. Segundo, hay que analizarlo cuando uno dice, bueno, el impuesto de ABL de la Ciudad de Buenos Aires, ¿es caro? Entonces uno tiene que analizarlo con otras jurisdicciones. ¿Es caro con respecto a otras jurisdicciones? Y uno cuando analiza otras jurisdicciones se da cuenta que todavía Buenos Aires es mucho más barato que jurisdicciones cercanas como es la de Vicente López, como es la de San Isidro, como es inclusive hasta la de San Martín. Me parece que eso tiene que ver un poco también con la calidad de servicios que brinda la ciudad, que son realmente, están mejorando día a día y que la ciudadanía lo está valorando como no solamente en la zona, sino que además con la realidad social que estamos viviendo. Igual siempre esto a la gente le cae incómodo. Tener que pagar más es incómodo. Sí, aparte no es verdad que sea el 66%, es un promedio que hacen ellos lo dibujan para decir ese 66% y que la gente se quede tranquila. A ver, esperemos al mes de marzo, cuando estén las facturas, y ya la gente va a saber cuánto le tocó pagar por este verdadero manotazo al bolsillo de los porteños que han decidido hacer con fines meramente recaudatorios, porque si bien es verdad que el ABL estaba muy retrasado, y en eso podemos coincidir, y también podemos coincidir que el ABL es un impuesto directo, mientras que ingresos brutos es un impuesto por propia definición, un impuesto indirecto que es más regresivo. Si no fuera recaudatorio, podrían tranquilamente haber tomado alguna medida compensatoria disminuyendo, por ejemplo, los ingresos brutos, si es que el objetivo fuera hacer una estructura tributaria más progresiva. Lejos de esto, los ingresos brutos siguen como están, aparte el gobierno de Macri se endeuda, o sea, también el otro día consiguieron que se les autorice volver a tomar más deuda, además en un momento de los mercados financieros terrible para tomar deuda, con las tasas absolutamente volátiles, y este aumento de la ABL, que como le digo, digamos, no sé qué es ese promedio, porque digamos, para hacer verdaderamente el promedio hay que ver cuántas partidas son en cada escala, etcétera, cosa que no está. A mí me da que este aumento no es inferior al 80-85% el primer año, y que, como bien decía Gonzalo recién, en 4 años vamos a estar pagando a los porteños el 1% del valor de la propiedad, lo cual va a ser duro para los porteños. Ya voy, Ruano, no entiendo nada. No, es una discusión muy técnica el componente tributario. La pregunta es, yo creo que Avelino dio un punto importantísimo, pero ¿qué pasa en las jurisdicciones? Porque todos, por ejemplo, el partido en el cual está militando Duerdo o Gonzalo tienen responsabilidades de gobierno. Digo, ¿qué pasa en la municipalidad de Morón? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Si vemos, como decía, son dos impuestos que están en la ciudad, están juntos, pero en las provincias está separado, uno es provincial y el otro es municipal. Todos mantienen los mismos índices de aumento, es más, son mayores los índices de aumento en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que no se puede es discutir en una fórmula populista, es decir, no creer que no hay nada que financiar, que los recursos no se sacan de ningún lado y que los planes sociales, la educación, la salud de los porteños, la infraestructura urbana se produce solamente por arte de magia. Hay que dar una discusión razonable que garantice el financiamiento de estas cuestiones que son importantísimas para la vida de los porteños. La verdad que primero intentar comparar la posibilidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires con Morón, San Martín o alguna de las intendencias de la provincia no tiene nada que ver con esta discusión. Con la provincia de Buenos Aires es más grande. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 33.000 millones de pesos. O sea, no estamos ante la presencia de un gobierno con necesidad de recursos para pagar los sueldos o para sostener estas obras que mencionan los diputados. Y segundo, lo que hay que discutir es cómo se modifica el sistema. La verdad es que yo creo que la modificación que el macrismo votó el último jueves en la legislatura es una modificación que no diferencia quienes más tienen de los que menos tienen. Digo, decidieron aumentar el ABL con un promedio y además llevar esta fórmula que empieza a tener incumbencia a partir del 1 de enero, en un proceso nos vamos a sentar acá el 31 de julio del 2012 y el 31 de julio del 2013 con la factura y vamos a ver que el ABL va a estar cerca del 1% del valor de la propiedad. ¿Y cómo lo hubieras hecho, Gonzalo? Primero lo que hubiera hecho, tener las herramientas que no tenemos porque hace 4 años que solicitamos un mapa casa por casa. Necesitamos, en la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones de hacer un mapa del 1.700.000 partidas. ¿En Morón tienen eso? ¿Ya lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires no. Yo no me, la verdad es que... Pero gobiernan la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires
Aires, la ciudad la de provincia de Buenos Aires no tiene es más nada grande que que la ver. ciudad de Buenos Aires. ¿Lo hicieron en la provincia de Buenos Aires? No, lo que lo hay que hicieron, hacerlo es en la ciudad de Buenos Aires. 4 no le años podés hace que no pedir. lo hacen. Le estás pidiendo, está siendo totalmente injusto, porque le estás pidiendo lo mismo que no hacen en la provincia de Buenos Aires, querés que se haga en la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener una discusión razonable, sincera, sobre las variables políticas y posibles de la política tributaria. Era un compromiso del ministro Grindetti hacer el estudio casa por casa, el 1.700.000 partidas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es la NASA. 1.700.000 partidas. Sí, o sea, a ver, no hace falta, ¿Hay algún esto impuesto en no hace falta Argentina? la NASA para hacer esta evaluación. ¿Y de qué Por recibe? otro Si hay lado, algún impuesto en Argentina de el carácter problema es muy individual. para que la gente lo entienda. Que se financie A ver, de carácter- para que la gente lo entienda. Todos sabemos que dentro de cada manzana hay distinto tipo de viviendas. Sí. Las manzanas no son homogéneas en cuanto al valor de las propiedades al interior de cada manzana. Nosotros lo que pedíamos era una evaluación de cada vivienda. Lo que hacen ellos es una evaluación de laboratorio, que la hace el ministro Grindetti en su oficina. Dice, es Como un una valor- tasación. Como una tasación, es un valor referencial que ellos lo llevan, en general lo están llevando alrededor entre el 75 y el 80% del valor de mercado, pero es en términos generales, es una definición genérica, no está definido por casa, y le dicen al vecino, mire, si su casa no vale lo que nosotros decimos que vale, usted primero pague y después venga y proteste. Este es el sistema que el gobierno del ingeniero Macri ha decidido para aumentar el